sentarse, damos tiempo al predicador. Gracias. Gracias Josué, Misael, gracias Rodrigo por ministrarnos con la alabanza para adorar a nuestro Dios. Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes a todos. ¿Tienen su Biblia lista? Corazón, mente y voluntad dispuesta para aprender. Vamos a hablar en esta tarde acerca, quien toma nota, por favor, la providencia de Dios. El tema es la providencia de Dios. La providencia de Dios, póngale primera parte. Y la próxima semana, Dios nos permita tener el privilegio de estudiar su palabra. Vamos a ver la segunda parte de la providencia, sobre la providencia de Dios. ¿Qué pasaje nos podría hablar de la providencia de Dios? Bueno, pastor, primero debería explicar qué significa eso, ¿no? Porque la verdad nunca había escuchado qué significa la palabra providencia, y menos la providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, no sé si sabían, es una doctrina en la palabra del Señor. Dentro de las doctrinas bíblicas, dentro de la teología, se encuentra dentro de las más fundamentales la providencia de Dios. La palabra providencia no se encuentra en la Biblia, como no se encuentra la palabra Trinidad. Mas sin embargo, como la palabra Trinidad, así como la palabra providencia, ¿verdad?, no se encuentran en la Biblia, pero la enseñanza y la idea acerca de la Trinidad y la providencia están en la palabra de Dios. Es muy probable que la mayoría de nosotros no hemos escuchado sobre esta palabra providencia, o si en algún momento la hemos oído, la verdad es que no tenemos ninguna idea de lo que significa o qué es la providencia, lo que significa. Y si hay un pasaje distintivo, si hay un pasaje claro, si hay un pasaje que hace un énfasis sobre la providencia de Dios, y cuando yo les diga el significado de la palabra providencia, van a relacionar el pasaje que les voy a dar con esta palabra, y lo vas a relacionar con tu vida, cómo la providencia de Dios obra en tu vida. Muchos no se habían dado cuenta, pero desde el momento que fuiste salvo, la providencia de Dios comenzó a actuar en tu vida. Y tal vez después de 10 años, 15 años, 5 años de creyente, o después de haber estado en la cuna, en la escuela dominical, si es que de niño o de niña estuviste y tus papás te trajeron, hasta ahorita te vas a dar cuenta que la providencia de Dios estuvo siempre sobre tu vida. Génesis 22, verso 8. Génesis 22, verso 8. Génesis capítulo 22, verso 8. La historia tan conocida, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su único hijo. Esta historia es tan conocida, es una historia hermosa, es una historia que refleja la providencia de Dios. En Génesis 22, versículo 8, dice lo siguiente. Después vamos a orar cuando leamos el 8 y leamos el 14. Nos vamos a dirigir a Dios en oración para su bendición, su gracia y su favor en el entendimiento de la Escritura. Génesis 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, holocausto, hijo mío. Ese hijo era Isaac, su único hijo. El padre es Abraham. E iban juntos. Ahora vean el 14, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Palabra importante para definir la palabra providencia. Por tanto se dice hoy:
en el monte de Jehová, note el énfasis, será provisto. Jehová proveerá es el nombre del monte. Jehová Jireh en el hebreo, Jehová será provisto. Jehová será provisto. Dios proveyó de un carnero cuando Abraham levantó la daga, dice la palabra de Dios en el versículo 8, 9 más atrás, para sacrificar a su hijo. Dios se lo había pedido para que lo sacrificara. Y de pronto en ese momento le dice, el ángel de Jehová aparece y le dice, detén tu mano sobre el muchacho. Pero cuando dice esto, dice que voltea hacia atrás y ve el animal para el sacrificio. Ya no es el hijo de Abraham quien está en el altar, sino que es quitado de ahí, y ve en la parte de atrás, a sus espaldas, dice, estaba un carnero, un animal trabado sobre un zarzal, estaba trabado los cuernos, ¿sí? Y toma al animal y lo pone ahí. Pero dice la palabra de Dios, no solamente que Dios proveyó del animalito que necesitaba ser sacrificado en lugar de Isaac, sino dice Jehová, noten al final del 14, Jehová será provisto. Jehová será provisto. No solamente Jehová proveerá, sino Jehová será provisto. Vamos a orar. Señor, bendito tu nombre, honrado y glorificado. Señor, queremos saber más, conocer más acerca de tu providencia en nuestras vidas que se ha derramado. Señor, queremos a través de esto humillarnos delante de tu presencia, sabiendo que tú has provisto, que tú proveerás, que tú eres nuestra provisión y nos es suficiente, que tu amado Hijo, Señor, nos ha sido provisto. Enséñanos, Señor, de tu verdad, de la realidad de nuestro amado Señor, como la primera provisión que el ser humano necesita. Gracias te damos por ser un Dios generoso, un Dios proveedor, un Dios que da, un Dios que quita también, pero un Dios, Señor, lleno de justicia, de misericordia y de verdad. A ti oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La providencia de Dios es una de las doctrinas en la palabra de Dios, una de las muchas doctrinas de la palabra de Dios, y está muy relacionada con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es muy diferente a la providencia de Dios. Son dos cosas muy distintas, aunque están relacionadas. La soberanía de Dios es una cosa y la providencia es otra. Tienen una relación estrecha. Pastor, ¿qué es la soberanía de Dios? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere y con quien quiere. Esa es la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, en el tiempo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere. Esa es la soberanía de Dios. Y la providencia es la soberanía de Dios en acción con intención. La providencia es la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Pero la providencia es la soberanía de Dios haciendo lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, pero con acción y con una intención. Mucha gente, al ver el mundo como está de mal, todas las cosas, dicen, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está sentado ahí arriba solamente mirándonos, mirando la maldad, no hace nada, está sentado en su trono, solamente como que nos está animando, nos está echando ánimos para que podamos seguir adelante, diciendo, sí se puede, tú lo puedes hacer. Algunos otros dicen, el mundo está como está, y la mejor idea es que cada quien tenga la mejor suerte para llevar a cabo su vida. Pero eso no es así, hermanos. La palabra de Dios no nos enseña esto. Tenemos que entender primero dos cosas. Estos son los dos puntos principales para los que están tomando nota. Número uno, en primer lugar, ¿qué es la providencia de Dios? Número uno, ¿qué es la providencia de Dios? Y la segunda cosa que veremos en esta tarde es, aparte de qué es la providencia de Dios, uno, dos, vamos a ver las evidencias de la providencia de Dios en la Biblia. Las evidencias de la providencia de Dios en la Biblia. Estos serán nuestros dos puntos principales bajo el tema de la providencia de Dios, primera parte. Comencemos. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué es? Para comenzar, quiero decirles que esta palabra no se encuentra en la Biblia, como tampoco la palabra Trinidad, la palabra discipulado no se encuentra en la Biblia,
la palabra evangelismo tampoco, exposición, consejería, ética y muchas palabras las cuales creemos que se desprenden las enseñanzas principales sobre esas palabras no están en la Biblia. Cuando hablamos de la palabra providencia nos estamos refiriendo a una verdad y una de las doctrinas bíblicas. Esta palabra aparece en la forma como Dios se ha revelado en muchos textos de la palabra de Dios. No podemos decir que la Biblia define la providencia de esta manera o de esta otra, ya que la palabra no se encuentra en la Biblia como para que la Biblia claramente nos dijera lo que significa. Entonces, pastor, ¿qué hacemos con la palabra providencia entonces? ¿Qué vamos a hacer? Miren, la palabra providencia es lo siguiente: soberanía con intención. Dios en su providencia, soberanía con intención, soberanía intencional. ¿Cómo lo explicamos? De la siguiente manera: Dios en su providencia sobre la naturaleza provee con intención para que los pájaros tengan alimento. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto de los pájaros. ¿Se acuerdan que dijo lo siguiente? Dice, nuestro amado Señor dice que miremos a los pájaros, ¿verdad? Que Dios los alimenta, Mateo 6:26. Y también que consideráramos los lirios del campo como los viste, Mateo 6:28 al 30. La pregunta es, pastor, aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es, hermano, hermana? ¿Cuál era el propósito de Jesús para con sus discípulos al decirles que miraran los pájaros porque Él provee alimento para ellos y que miráramos las flores del campo porque Dios las viste? ¿Cuál fue el propósito de Jesús a sus discípulos de decir estas palabras? ¿Que miraran a Dios como un gran decorador de colores o ver cómo las aves comen? No. Era liberarlos del afán y la ansiedad y la preocupación. Atención, nuestro amado Señor Jesucristo creía que su Padre Celestial actuaba providencialmente, hermanos, en los más mínimos detalles, en darle de comer a los pájaros y en ponerle color a las flores. Era una manera providencial de actuar de su Padre Celestial. En Mateo 10, vayan a Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29. Tome nota. Mateo 10, 29 al 31. Estamos hablando de qué significa la providencia de Dios. En Mateo 10, 29 al 31, dice Mateo 10, 29 al 31, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Cómo explicamos este texto? Dios en su providencia le da alimento a las aves. Dios en su providencia le da el color a las flores. Dios en su providencia te cuidará a ti mucho más de lo que cuida a los pájaros y cuida a las flores. Esa es la enseñanza principal. ¿Cómo explicamos este texto? De la manera siguiente: que Dios en su providencia no solo alimenta a los pájaros o viste a los lirios del campo, sino que Dios decide cuándo cada pájaro muere y cae al suelo. Y estamos hablando de millones y millones y millones de pájaros que hay en el mundo. Él sabe cuándo muere, a qué hora muere, cuántos mueren y cómo mueren. Mateo 6 dice que Dios es nuestro Padre y que nosotros valemos más que muchos pajarillos. Por lo tanto dice, no temáis. Aquí vemos una providencia, mire, una providencia combinada. ¿Cómo es eso? Una providencia combinada. Una providencia omnipotente, todopoderosa, combinada con un cuidado del Padre Celestial. Esto nos enseña que Dios puede cuidar de ti y de mí, que lo ha hecho, que lo hace y que lo hará. Esta es la providencia de Dios. Cuando menos te lo esperas, la providencia llega. Cuando menos te lo esperas, Dios provee. Ya casi les estoy diciendo qué significa la palabra providencia, de dónde proviene, proveerá. Tuve la gran bendición esta semana pasada de escuchar a un hermano
y ver, y aún no sabía realmente si iba a predicar de la providencia de Dios o iba a predicar de los salmos. Quería también predicar de los salmos y no sabía si predicar de la providencia o de los salmos. Pero en esta semana, platicando con un hermano, vi la providencia de Dios en la vida de sus hijos. Me decía: pastor, esta semana, estas 2 semanas, estos 15 días, solamente trabajé 2 días, una semana, y otros 2 días que otra semana, y me pagan cada quincena. No tenía para la renta, no tenía para pagar algo de impuestos y algunas cosas. Pero cuando mi jefe me dio mi cheque, cuando lo abro, yo estaba contando con 4 días, 2 de una semana y 2 de otra. Pero cuando abro mi cheque y veo la cantidad de dinero que está ahí, o sea, dije: cuán bueno y cuán grande es Dios. Porque Él sabía de mi necesidad. Hermanos, ese hombre le pagó a este hermano las 2 semanas completas como si las hubiera trabajado. Y creo que hasta le dio más por el Día de Acción de Gracias. Dios provee para sus hijos, hermanos. Dios provee para sus hijos. Esa es la providencia de Dios. La palabra providencia se construye a partir de la palabra proveer, que esta está formada por 2 partes. En el latín, que es pro, esto es en latín lo que significa adelante o en nombre de proveer, de providencia, pro, que significa adelante o en nombre de, y también la palabra vide, que en latín es ver, proveer. Así que juntando estas palabras y lo que significa, decimos que la palabra proveer significa ver hacia adelante o prever. Dios ve hacia adelante en tu vida, hermano, lo que tú no puedes ver, lo que tú no puedes saber, donde puedes tener miedo. Él está mirando hacia adelante, y eso tenemos que entenderlo. Ver hacia adelante o prever. Pero más que este significado, pastor, todavía más, pero más que este significado es suministrar lo necesario o dar sustento y apoyo. Así que en relación con Dios, y en otras palabras, el sustantivo providencia ha llegado a significar el acto de proveer a propósito por Dios, o sostener o gobernar al mundo con un propósito y con una intención. La palabra providencia muchos la han definido de la siguiente manera. La Confesión en Bélgica 1561, en el artículo 13, dice lo siguiente: la doctrina de la providencia de Dios. Creemos que este buen Dios, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó a la contingencia o al azar, sino que las gobierna y las dirige según su santa voluntad, de tal forma que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada por Dios. Eso es providencia. La Confesión de Fe de Westminster 1646, capítulo 5. La providencia es: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es diferente a presencia. Presencia es estar aquí. Presciencia, un previo conocimiento de lo que tú necesitas o de lo que tú tienes o no tienes. Presciencia, previo conocimiento, conocimiento anticipado de lo que tú necesitas. Su presciencia, conocimiento anticipado que no falla, infalible, y al libre e inmutable, no cambia, consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esto es la providencia, hermano. Soberanía en acción. Dios sabe y conoce todo, y Dios provee todo a su tiempo, en todo momento, para sus hijos. Número 2, en segundo lugar, las evidencias de la providencia de Dios en la Biblia. Y vamos a ver solamente una, aquí vamos a detenernos. Vamos a Génesis 22 nuevamente. Las evidencias de la providencia de Dios en la Biblia. Las evidencias de la providencia de Dios en la Biblia.
Número 2, Génesis 22, 7. Génesis 22, 7. En este pasaje Dios pone una prueba muy difícil a Abraham cuando él responde: aquí estoy, heme aquí, toma a tu hijo y vete al monte Moriah y sacrifícalo, ofrécelo ahí en uno de los montes que yo te diré. Se levanta temprano, prepara su asno, sus siervos van con él, al tercer día camina, llega hasta ese lugar, le dice a sus siervos: esperen aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Dice el versículo 5, noten, versículo 5. Algo de contexto para ver qué es lo que está pasando. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué estaba tan seguro Abraham de que iba a regresar con su hijo? ¿Nunca se han preguntado eso? Le pidió a su único hijo para que lo sacrificara, pero dice: quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos, pero no se detiene ahí, sino dice: y volveremos. Ahora no dice: y volveré, como diciendo, pues ahí lo voy a matar, Dios me lo pidió, se lo voy a entregar, estoy obedeciendo a Dios, pero volveremos. ¿Por qué estaba tan seguro? Estaba tan seguro porque Dios le había prometido una descendencia, le había prometido un pacto que había hecho con Abraham, con él mismo en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Sal de tu tierra, de tu familia, la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si ese muchacho muere, ese pacto, esa promesa no se hubiera llevado a cabo. Pero él sabría que Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a su promesa, y sabía que Dios iba a preservar la vida del muchacho. Pero ¿qué si lo mata? Aún así, a sabiendas, Abraham, que él enterraba el cuchillo en el pecho o en el cuello del muchacho, él sabía que Dios era fiel a su promesa y que él podría resucitar a Isaac para cumplir con sus promesas. Por eso estaba tan seguro y dice: adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 7. Bueno, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Qué iba pensando Abraham? ¿De qué iba hablando Isaac? Usted nos ha preguntado en el camino, porque creo que fueron 3 días, si no me equivoco, que caminaron. ¿De qué iban hablando? Ese muchacho, ¿qué iba preguntando? Ahora, los niños o los muchachos pues siempre hablan y platican, ¿verdad? Y mucho a veces. Pero Abraham, siendo un adulto y sabiendo lo que Dios le había pedido, ¿de qué manera le contestaba las preguntas a su hijo? ¿Qué preguntas tendría Isaac? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tan lejos? En algún momento en el camino Isaac no iba pensando acerca de, bueno, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la paloma? ¿Dónde está la oveja? Pero nunca le preguntó hasta cuando estuvieron allá. ¿De qué iban platicando? Es muy interesante, hermanos, pensar en todas estas cosas. La Biblia no nos dice, podemos hacer deducciones y hacer especulaciones, es algo peligroso. Cuando especulamos sobre la Biblia que no dice nada, es peligroso hacer especulaciones. Pero dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Note lo que dice el verso 8 que leímos al comienzo. Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá. Aquí está esta palabra, hermanos, relacionada con la providencia. De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Versículo 14 dice: Jehová proveerá. Si recuerdan nuestro punto número 1, lo que significa la palabra providencia, decíamos que se construye a partir de la palabra proveer. En otras palabras,
es el acto de proveer a propósito. A propósito Dios le pidió a su hijo. A propósito fue en aquel monte. A propósito fue sin ofrenda, sin cordero, sin paloma. A propósito, todo lo que hizo Dios y lo que dijo Dios fue a propósito. Todo lo que pasa en tu vida es a propósito. Pero pastor, me han pasado puras cosas malas. Es a propósito. Con providencia, con intención. Es difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo entender que un niño muera a los 3 años de cáncer? ¿Cómo puedo yo entender que Dios permite pasar por ese valle de sombra de muerte, en aflicción y en dolor y en tristeza? Porque no podemos ocultarlo y no podemos muchas veces hacernos los fuertes. Pero detrás de ese corazón lleno de lágrimas, tristeza y dolor de una madre que pierde a su hijo, su único, después de 10 años de estar estéril y de recibir a un bebé, por cierto se llamaba Isaac, y a los 3 años tarda 10 años para que se lo dé, y a los 3 años se lo quita porque tiene cáncer en el mediastino, los órganos principales en el centro del estómago, con cáncer, metástasis. 3 años de edad, 2 cirugías de pulmón abierto que se le hacen solamente a los adultos para abrirle desde abajo de las costillas a la parte baja de atrás de la espalda. 3 años de edad, para rasparle y quitarle toda la metástasis y el cáncer que estaba ahí. El niño regresa a la casa durante una semana bien, corriendo, jugando, riendo. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, bendecimos a Dios. Pero pasando 7 días, el mismo dolor vuelve, que comenzó un día y que se sabía, que se pensaba que era una infección o algo así. Con diagnóstico, pruebas y todo, se diagnosticó que era cáncer. Ese mismo dolor regresa a la semana siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de adorar a Dios? ¿Criticar a Dios? Y preguntar dónde estás, pues si parecía que todo iba bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? El niño regresa, pero no regresa a una sala normal de cuarto de primer piso, sino que inmediatamente regresa a terapia intensiva. Entra a terapia intensiva y comienzan otra vez a prepararlo para hacerle una nueva cirugía. Pero ya era demasiado tarde. Cuando hacen los exámenes, las radio, no sé, los X-ray, ¿cómo se dice? Para revisar todo, hermanos, estaba completamente invadido todo de cáncer. No hay nada más que hacer, solamente esperar. El niño por la noche queda ahí solo en la terapia intensiva, cuidado por enfermeros, doctores, enfermeras, que están ahí. Los padres les dicen no pueden quedarse aquí, aunque quisieran quedarse, no pueden quedarse. Al siguiente día, a las 12 del día, pueden entrar y ver al niño. Dios en su providencia permitió que los padres se pudieran despedir de ese niño. Dios en su providencia permitió que los padres pudieran despedirse de ese niño. Dios, si hubiese querido, porque Él es soberano y su providencia puede ser así, y puede arrebatar al niño en la madrugada y en la mañana solamente esperar la respuesta y la deducción de los médicos: ha muerto el niño. ¿A qué hora? 2 de la madrugada. Sin verlo como muere, sin despedirse de él, sin verlo a los ojos, sin darle un abrazo, absolutamente nada. Dios en su providencia permite que lleguen a las 12 del día, hermanos. No pasó ni siquiera media hora. Ellos entraron, yo estaba en la puerta, en la sala de espera ahí de terapia intensiva. Mi hermana y mi cuñado entraron, ni siquiera media hora duraron. Y salió él desgarrado, completamente en llanto y en lágrimas, abrazándome y preguntándome por qué. Y ese día es como si fuera el día de ayer. ¿Qué puede contestar un pastor cuando te preguntan y te ven en la cara? Dime tú que eres pastor. Dime tú que has leído la Biblia. Dime tú que conoces a Dios. Explícame por qué. Ha sido una de las preguntas más difíciles que se me ha hecho, hermano, como pastor.
Yo no le pude contestar absolutamente nada. Solamente lo abracé, oré con él y eso fue todo. Dios permitió un paro cardíaco a ese niño en presencia de sus padres. Lo pudieron ver, lo pudieron abrazar, pudieron hablarle, pudieron acariciarlo, pudieron, cuando pasa todo eso, hermanos, un infarto, inmediatamente, un infarto fulminante, lo vieron morir. La providencia de Dios, hermanos, permitió que ellos se despidieran de ese niño. Ahora, después yo podía entender y decirles a ellos con ánimo y con firmeza en la palabra de Dios y convicción que ese niño está en la presencia de Dios y que un día le volverán a ver. Las evidencias de la providencia de Dios en la Biblia, aquí en Génesis 22:7, dice: Dios proveerá, Jehová proveerá. La palabra providencia viene de proveer, es el acto de proveer a propósito. Ahora, siempre que aparece la palabra proveer en Génesis 22, especialmente la palabra en el original es ver. La palabra en el original que vemos es ver. Entonces, ¿qué es lo que Abraham está diciendo cuando le dice a Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto? Le está diciendo: Dios verá si el cordero, Dios verá para sí el cordero. Igual en el 14, noten cómo dice: Jehová proveerá. En el original hebreo dice: el Señor verá. Al final del verso 14 dice: en el monte de Jehová será provisto. En el hebreo original sería así: en el monte será visto. Hay una versión llamada la Biblia del Jubileo que traduce esto como: Jehová proveerá, como el Señor ve. Y así es, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios ve todo. La providencia de Dios ve todo. Al pensar en la traducción original del texto, no nos queda más que adorar a Dios por su bendita providencia, que todo lo ve. Él ve cómo el pecador necesita de un Salvador. Ese único y suficiente Salvador se llama Jesucristo. Cuando Dios vio a Israel, su pueblo, por ejemplo, dice así: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos, noten, y los miró a causa de su pacto, promesa con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Segundo libro de Reyes 13:23. El Salmo 14:2 habla de la providencia de Dios. Escuchen: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada evidencia de su providencia divina en el Antiguo Testamento apunta al acto de providencia más grande de Dios, que se llama Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta hacia el acto de providencia de Dios más grande en toda la Biblia. Él proveyó de salvación para un mundo incrédulo a su Hijo amado. La Nueva Versión de la Biblia de las Américas ha traducido estas frases que ya mencioné en Génesis 22 como: el Señor verá cómo proveerá. El Señor verá cómo proveerá. En la historia tan hermosa de Génesis 22, cuando Abraham trata de sacrificar a su hijo que Dios le pide: pastor, ¿por qué tan hermosa si Dios le pide a su hijo? ¿Qué de hermoso tiene eso? Todo apunta providencialmente hacia nuestro amado Señor Jesucristo, porque Génesis 22 nos habla de la providencia de Dios, nos habla de su providencia. El Espíritu Santo inspiró a Moisés para que escribiera estas cosas, para dejarnos ver que Dios no es un Dios pasivo que se queda de brazos cruzados. Hermano y hermana, lo que te está pasando hace tiempo, no pienses que Dios ya se olvidó de ti, o que está con los brazos cruzados, ya se fue de paseo al parque, o ya se fue de camping. No, hermanos, Dios está mirando, Dios ve. No se queda de brazos cruzados. En la mente de Moisés y los demás autores de la Biblia, Dios no se ve como un solo espectador, mis hermanos. En donde quiera que Dios mira, que Dios ve, Dios actúa. ¿Qué estamos tratando de decir y de entender bajo este tema tan olvidado, tan mal interpretado de la providencia de Dios? Que la providencia de Dios no solo significa que Dios ve o el ver de Dios, no, sino que se trata de ver para. Ver para. A ver, ¿qué está diciendo, pastor? No entiendo. Es decir, cuando Dios ve algo, escuche, cuando Dios ve algo, esto te va a gustar. Cuando Dios ve algo, se encarga de ello. Tú no te puedes encargar más. Tú no puedes ya hacer más nada. Cuando Dios ve algo, se encarga de ello.
Él vio tu corazón, tu alma, tu vida con la gran necesidad de un Salvador, y en su divina providencia proveyó del cordero para el sacrificio. Por eso Dios le habla desde el cielo. Por eso Dios le habla desde el cielo a Abraham. ¿Notan eso en el pasaje? Dios le habla desde el cielo, versículo 10, vean. Qué interesante. Versículo 10. Cuando Dios ve, se encarga de algo, se encarga de eso. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde donde, desde el cielo, y dijo a Abraham, Abraham, nota el doble énfasis en el nombre, interés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Me detengo ahí, escuche. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Dios inclinó su mirada a lo bajo de la tierra, a lo miserable de la tierra, al ser humano lleno de pecado. Dios se humilló al mirar hacia abajo a un mundo en tinieblas. Dios miró hacia abajo cuando su unigénito se hizo carne y habitó entre nosotros. Así volvió Dios su cabeza hacia abajo, hacia esta tierra. Como un cordero enmudeció y no abrió su boca nuestro amado Señor Jesucristo. La providencia de Dios guardó silencio frente a la cruz. Y al mismo tiempo la providencia del Dios alzó su voz al tercer día cuando Cristo resucitó. Cuando aquel cordero, después de que fue inmolado por tus pecados y los míos, proveyera para la salvación de tu alma y la mía. Este es el corazón de la providencia de Dios, mis hermanos. Dios miró y actuó, no se quedó de brazos cruzados. Esta es la providencia de su amado Hijo. Él miró este mundo pecador y dijo, yo voy. Y el Padre dijo, lo harás. Vino y consumó la salvación bajo la providencia divina de Dios para tu alma, para tu vida. Gracias a Dios porque están aquí, hermanos. No hay nadie más que pueda estar que reciba la providencia de Dios. Dale gracias a Dios porque estás aquí. Porque Dios en su providencia te llamó, Él miró y se encargó de proveer un plan para tus pecados, para salvarte. Y se proveyó para lo más difícil, proveerá para lo más sencillo, que es lo físico y lo material. No te preocupes, hermano. Deja de preocuparte. Ve la providencia de Dios. Él proveyó lo más amado del cielo y lo más precioso que Él tenía para ti, para tu alma. Él proveía de lo material, lo físico. No te preocupes. Si te mantienes preocupándote, si te mantienes quejándote, si te mantienes diciendo no tengo, me falta esto y lo otro, ¿sabes qué es eso? Una desconfianza completamente de la providencia de Dios. Oremos. Señor bendito, Padre bueno, gracias por tu providencia. Mientras que Abraham alzó sus ojos, Señor, cuando alza sus ojos y mira, ve en sus espaldas un carnero trabado, una ofrenda, un animal para el sacrificio, Señor. Y toma ese carnero y lo ofrece en lugar de su hijo, Señor. Al final, al mirar, Señor, esta hermosa historia, que es uno de muchos cuadros que nos hablan de la perfecta redención, de la perfecta providencia de tu corazón, tenemos que preguntarnos cuál era el propósito principal de Dios cuando Moisés escribió Génesis 22. Señor, es ver tu providencia. La intención con Abraham es que mirara, Señor, la acción intencional de Dios. Acción con intención. Que esa misma providencia, Señor, está sobre nuestras vidas, nuestra alma, sobre tus hijos amados. Gracias, Señor. La fe salvadora es un don de la providencia divina. Gracias, Señor. Haciéndonos nacer de nuevo, llamándonos de las tinieblas a tu luz admirable, creando luz en nuestros corazones para ver la verdad y la gloria de Cristo en el Evangelio. Y todo esto lo podríamos llamar la providencia misericordiosa de Dios. Señor, gracias. Si hay un pasaje poderoso lleno de tu providencia, Señor, no solamente es este, sino todos los 66 libros nos hablan de tu providencia. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria
por proveer, por ver y por actuar. Gracias porque sabemos que estás actuando en nuestras vidas en tiempos de dificultad como en tiempos de gozo. Gracias por tu providencia que no se detiene. Tú te gozas en tu providencia y te gozas en manifestar tu providencia sobre quien no tiene providencia. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. En esta semana, Señor, ayúdanos a ver de tu providencia cada vez que nos levantamos, que trabajamos, que no hay trabajo, que no hay comida o que hay comida, que hay abundancia como cuando hay necesidad. Que veamos tu providencia santa y divina en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.